Sánchez Guevara. Fuerte el aplauso. A ver esa porra que se oiga, listos. 1, 2, 3. Fuerte el aplauso, por favor, para nuestro amigo el diputado federal, el licenciado David Sánchez Guevara. Ustedes ya lo conocen y lo conocen bien. Ese aplauso, una vez más ese aplauso que se oiga, por favor, esas palmas. Hemos estado muy contentos y la idea es transmitir este ambiente tan bonito que hemos estado teniendo hoy en esta tarde. Así que tomen sus lugares, por favor, tomen sus lugares y dándole la bienvenida a nuestro anfitrión. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. De nuevo muy agradecido con todos nuestros amigos que están participando hoy en la ESIDEP, en esta escuela de capacitación, en esta escuela ciudadana de democracia participativa. Quiero aprovechar esta oportunidad para hacerles en principio la presentación de las personalidades que nos acompañan el día de hoy. Decirles que estoy muy contento y muy agradecido que personajes de la vida política, tanto nacional como estatal, nos acompañen el día de hoy. La verdad, si me permiten, quiero decirles que la verdad, hoy quiero presentarles a mis amigos, a las personas que nos vienen hoy a platicar un poquito de su experiencia, un poquito de la capacitación, más bien de la experiencia que tienen hoy desde la vida política nacional, estatal, como se los decía. Quiero presentarles a ustedes, ahora voy a hacer al revés. Quiero decirles, señores, que el día de hoy nos presentamos con buena parte de las representaciones de liderazgos comunitarios del municipio de Naucalpan. El día de hoy, toda esta gente viene participando en este programa de la ESIDEP, donde hemos venido capacitándonos en seminarios semanales los días sábados y en conferencias magistrales. Hoy decidimos también a nuestros líderes acercarles a nuestros jóvenes, a los jóvenes talentos que hoy están de alguna manera llevando una actividad política en nuestro país. En principio quiero presentarles a mi gran amigo Canek Vázquez, líder del Frente Juvenil Revolucionario a nivel nacional, y la verdad, un aplauso, por favor. Muy agradecido. También quiero presentarles a otro de mis grandes amigos, a Guillermo Calderón León, líder del Frente Juvenil Revolucionario en el Estado de México. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Agradecerles y les mando una disculpa también un gran amigo, el director del Instituto Mexiquense de la Juventud, que desgraciadamente tenía programado estar aquí con nosotros, pero lo llamó la Secretaria de Desarrollo Social y desgraciadamente a última hora nos tuvo que disculpar, pero viene su representación Erika Natalia Sánchez Barquera, subdirectora del IMEC, de las organizaciones juveniles. Muchísimas gracias, del Instituto Mexiquense de la Juventud. Muchas gracias. Bueno, como ustedes saben, nuestra dinámica es muy relajada. La verdad es de que venimos aquí a platicar más que otra cosa. Así que vamos a arrancar con la presentación y obviamente que nos dé la bienvenida platicándonos un poco del trabajo que viene realizando el Instituto Mexiquense de la Juventud aquí en el Estado de México. Muchísimas gracias, Erika. Pues te damos a ti toda la palabra. Muchas gracias. El aplauso, por favor, para ella. Fuertes aplausos. Han estado muy animosos, así que continuemos así. Antes que nada, buenas tardes. Agradezco en nombre del director general, el licenciado Carlos González Martínez Olivares, la invitación del diputado federal David Sánchez Guevara. Muchas gracias, diputado. Saludo también al diputado federal Canek Vázquez Góngora, presidente ejecutivo del Frente Juvenil Revolucionario, y al diputado local Guillermo Calderón León, presidente del Frente Juvenil Revolucionario en el Estado de México. A las autoridades y jóvenes que nos acompañan. Les voy a leer un poco, no
No me gustaría hacerlo, voy a tener que hacerlo porque voy a comentar algunas cifras que son básicas para entender el porqué de la participación política en los jóvenes. Como ustedes saben, el indicador que más frecuentemente se usa para referir a la calidad de una democracia es la medida en que participan sus ciudadanos en la esfera pública. De acuerdo con distintos autores, la ciudadanía puede ser definida como participación en las instituciones cívicas, políticas y sociales de una sociedad moderna. La participación política es la forma como la gente ejerce sus derechos políticos, incluyendo su derecho a participar como miembro de un cuerpo investido, ya sea como autoridad política o como es en nuestro caso como electores. Pero hablar de participación política de cada individuo no es un tema sencillo. Aquí están inmersas distintas categorías como la de ciudadano, institución política, elección, sistema electoral, voto, actor político, cultura política, por destacar las más importantes. En México, por razones como el desinterés ciudadano, el ejercicio del poder político ha sido con frecuencia monopolio de una élite, por lo que la aspiración a participar en la vida política ha sido considerada por distintas instituciones como una meta deseada de los nuevos ciudadanos mexicanos. Pero ¿quiénes somos estos nuevos ciudadanos? Según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y el CONAPO, en México residen poco más de 20 millones de jóvenes, de los cuales 10.4 millones son adolescentes de 15 a 19 años y 9.8 millones son adultos jóvenes de 20 a 24. ¿Qué quiere decir? Que finalmente los jóvenes representamos una quinta parte de la población total del país. Estas cifras, si se fijan, son realmente trascendentes, pues en la década actual y en la siguiente, México alcanzará su máximo histórico en materia de población juvenil, lo que estamos escuchando recientemente como bono demográfico, y se espera reduzca su tamaño a cerca de 16 millones en 2030 y una baja absoluta a los 8.1 millones hacia la tercera década del siglo. Es decir, la presente década marcará la pauta para el decrecimiento de este grupo de la población. Esto es muy importante para nosotros, porque en el contexto actual, los jóvenes se enfrentan a grandes carencias que afectan su formación integral. Al contar con limitantes en materia de educación, empleo, participación en la vida social y política, familia, vivienda, deporte y recreación, aunado a lo cual se suma la falta de credibilidad hacia las instituciones públicas y el enfrentamiento constante por lograr una verdadera inserción laboral. Es por ello que uno de los temas más abordados dentro de la esfera pública es la participación social juvenil. Al respecto les tengo algunas cifras de las que les comenté pueden ser de utilidad. Según los datos de la Encuesta Nacional de Juventud, solo 4 de cada 10 jóvenes participan en asociaciones o grupos deportivos, 12.4 en grupos religiosos y 11.6 en asociaciones estudiantiles, quedando en cuarto lugar los grupos culturales y artísticos con el 7.4%. El porcentaje de aquellos jóvenes que declaran nunca haber participado es del 7.5%. Esto es, la juventud se halla dispuesta a participar únicamente en organizaciones o asociaciones en las que confían y en las que esperan se produzcan resultados para ellos satisfactorios. Aun cuando aparentemente los jóvenes no participan en canales y vehículos institucionalmente reconocidos, estarían dispuestos a hacerlo, sobre todo en actividades por el respeto a los indígenas, en defensa del medio ambiente, como lo estamos viendo últimamente, por la paz y por los derechos humanos. Es importante señalar que, por otro lado, pocos participarían en partidos políticos. En muchos casos, abordar la participación juvenil en la política se vincula a la apatía. Las razones que orientan la decisión de votar o abstenerse son siempre complejas y en muchas ocasiones tienen que ver con aspectos coyunturales o situacionales, como quiénes son los candidatos, si la elección es federal o estatal, además de un conjunto de razonamientos objetivos. Para tener un panorama un poco más amplio, les diré lo siguiente. Los jóvenes tienen aproximaciones esporádicas a temas públicos a través de los medios. Los mayores porcentajes se concentran en a veces y nunca respecto a este tipo de información. Aun cuando les había puesto una tabla, no está allá atrás, pero es importante resaltar el papel que juegan hoy día las redes sociales, mismas que si bien no son definitorias en su totalidad para los resultados electorales, inciden en gran medida tanto en líderes de opinión como en la comunidad general. La frecuencia con que se acostumbra a leer, ver o escuchar noticias o programas sobre política o asuntos públicos, les voy a dar más o menos algunas cifras. Siempre 12.9%, a veces 43%, nunca, que es una cifra alarmante, 36.1%, y solo en ocasiones muy especiales, 6.5%, como lo estamos viendo en la lámina. Pasamos a la siguiente, por favor. Retomando lo anterior, puede ser clarificado en el siguiente cuadro, en donde queda explícito que los jóvenes están poco o nada interesados en la política, rasgos que además se agudizan en el caso de las mujeres.
Los hombres que están interesados mucho en la política es el 18.8%, que si se fijan duplica el porcentaje de las mujeres con un 9.1%. A pesar de ello, siguen siendo escasos los involucrados en cuestiones de interés público. La edad también es un factor determinante, pues entre menor sea la edad, mayor es el desinterés. Por ejemplo, en el grupo de mujeres y hombres de entre 12 y 14 años, el 62% declaró no estar muy interesado, brecha que se va haciendo menor hasta llegar al grupo de 25 a 29 años, de quienes solo el 34.4% declara su total desinterés. A la que sigue, por favor. Quienes están poco o nada interesados dicen que en su apatía se debe a que simplemente no les incumbe, es decir, es un mundo por completo ajeno a ellos, seguidos por quienes afirman que los políticos no son honestos. Un factor interesante es la variación que sufren estas clases de preguntas al cuestionar acerca de si vale la pena votar, pues 6 de cada 10 jóvenes afirman que sí vale la pena, solo 2 dijeron que no y otros 2 dijeron que depende. Por ello se ligó la pregunta sobre en cuáles ocasiones vale la pena participar, estando evidentemente dispuestos a hacerlo en las elecciones solo 4 de cada 10 jóvenes. Enseguida, y con proporciones mínimas, está la participación por responsabilidad o cuando hay buenos candidatos, pero en general los jóvenes se ven como ciudadanos activos para incidir en las decisiones solo a través del ejercicio electoral. Lo vemos en la tabla. De la mano con estos temas electorales, se preguntó a los jóvenes por su apego a la democracia. Primero se indagó cuál es la idea que tienen de democracia, respondiendo 5 de cada 10, que es una forma que sirve para elegir gobernantes. Muy por debajo quedaron las opciones, como pueden ver, para resolver las injusticias de la sociedad o para que la gente pueda exigir cuentas al gobierno. Estas últimas visiones vinculadas, si se fijan, tienen que ver con el compromiso, con el cumplimiento de los compromisos. En este mismo sentido, se interrogó a los jóvenes acerca de si consideraban que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, y la mitad de ellos está de acuerdo con un 54.6%, con igualdad de preferencias entre hombres y mujeres. Aquellos que coinciden con la frase en algunas circunstancias, un gobierno no democrático puede ser mejor, solo alcanzó el 10.5% de las respuestas. Igual nivel obtuvo la opción, me da lo mismo con 10.6%. Es por ello que un aspecto clave, y ahorita lo corroboraremos, radica en la valoración del voto como instrumento de intervención en los rumbos del país y en la vida pública, y que el interés por la política y la participación activa están ampliamente relacionados. Seguimos, como pregunta abierta se les pidió a los jóvenes nombrar algún aspecto o situación que esperarían de la democracia, y al respecto se aprecian elementos interesantes. Primero, que la democracia es concebida más como un formato electoral que como un sistema de gobierno. Por ejemplo, en esta tabla podemos observar que los hechos de cumplir con los que se promete ser buenos gobernantes y respeto a la gente de bajos recursos remiten más a las frases utilizadas en las campañas políticas, a las cuales la gente puede estar más receptiva, mientras que opciones como convivencia, mejorar el país o que no haya corrupción, elementos que tienen que ver más que nada con el ejercicio de gobierno, tienen porcentajes mínimos. Por lo que respecta a la confianza que depositan en instituciones sociales y que por ende sabemos que es un tema decisorio en lo referente a su participación, los jóvenes sienten mayor identificación con la familia en un 34%, la iglesia también en un 34% y una menor proporción en el gobierno de 10%. Si se fijan, es radical la diferencia. Asimismo, los personajes que les imponen mayor respeto son los médicos en 70% de los casos, los maestros en un 64%, los sacerdotes en un 57%, mientras que los que les generan menos confianza desafortunadamente son los políticos con un 5%, los policías con 10% y los judiciales con un 11%. Pero realmente, ¿qué tenemos que hacer todos nosotros para fomentar una verdadera participación juvenil? Toda esta muestra refleja que no podemos hablar de la juventud en singular, ya es de las juventudes, que no hay una identidad de los jóvenes sino múltiples, y que no hay una problemática sino muchas. Por ello es necesario operar una verdadera política pública nacional que promueva el desarrollo integral de calidad y equidad entre los jóvenes, a fin de lograr que sean actores protagónicos y definitorios no solo de nuestro país, sino de nuestra entidad. Lo anterior se deriva en el cumplimiento de una serie de demandas estructurales, condiciones como mejores niveles de educación, mayores fuentes de empleo, suficientes servicios básicos, facilidad de acceso a una vivienda digna, a servicios específicos, a la seguridad, entre muchas otras. Si queremos que los jóvenes participen verdaderamente en la vida política de nuestro país, resulta trascendental dar solución a sus demandas a través de la coordinación
proponen las instituciones gubernamentales federales, estatales como es nuestro caso, locales, organizaciones civiles, así como los distintos organismos internacionales. Sabemos que su participación, estando dentro o fuera, es contundente, a pesar de que existen cada vez más funcionarios, candidatos y militantes jóvenes en todos los partidos. Aún son pocos los espacios destinados para ellos y esto es un factor decisivo para crear confianza y credibilidad en este sector de la población. Aunado a ello, políticas públicas transversales en materia de juventud, creación de redes juveniles en beneficio del desarrollo de sus propias comunidades, campañas que fortalezcan el posicionamiento de los gobiernos para generar mayor identidad entre los jóvenes y las autoridades, contribuir al fortalecimiento y desarrollo nacional, estatal y municipal, con base en políticas sociales y programas eficaces y equitativos, sustentados en un esquema de corresponsabilidad, hará que realmente los jóvenes estén beneficiados y que tengan grandes oportunidades para concretar el vínculo entre la juventud y la participación política desde nuestro sector en el país. Muchas gracias. Les damos fuerte el aplauso, por favor. Muy bien, Erika. La verdad es que nos dejó un poquito claro de cuál es el ejercicio de la participación en torno a los resultados de estas encuestas. Quiero aprovechar este paréntesis para, antes de presentarles la semblanza de nuestro siguiente participante, de agradecer la presencia el día de hoy de un buen amigo, de mi gran amigo Fernando Palomares Parra, secretario general del SUTEN de Naucalpan. Muchísimas gracias por acompañarnos. Agradecer también la presencia de Luis Adrián Ramírez. Muchísimas gracias, Luis Adrián, el secretario de organización del Frente Juvenil Revolucionario de Ixquilucan. Muchas gracias. Agradecer también la presencia de mi fórmula, mi equipo con quien hicimos nuestra campaña y que para mí siempre me da muchísimo gusto presentarla y que hoy es un pilar fundamental del desarrollo de nuestro proyecto, de nuestro trabajo aquí en Naucalpan. Me refiero a la señora Elvira Olivas Hernández, diputada federal del Distrito 22. Elvira, muchas gracias. Aprovecho para también felicitarlo y su cumpleaños, Elvira. Muchas felicidades. También agradecer al director del deporte del municipio de Naucalpan, a mi amigo Walter Schieffer. Muchísimas gracias, Walter, por acompañarnos el día de hoy. Agradecer también a la presidenta del organismo de mujeres priistas de Naucalpan. Muchísimas gracias, Sandrita, Sandra Basáñez. Así es, muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos. También agradecer a mi amigo que se me quedó por allá atrás, al doctor en Derecho Carlos Villasaña Beltrán, presidente del Colegio de Abogados de Naucalpan. Muchísimas gracias, mi querido Carlos. Agradecer también la presencia de mi gran amiga, esperemos futura líder de aquí, más bien nuestra líder de aquí, de los jóvenes de aquí de Naucalpan. Me refiero a Carlita Paola García. Muchísimas gracias, Carlita, por acompañarnos. Quiero, si me permiten, aprovechar ahora esta oportunidad para hacer una breve semblanza de nuestro siguiente participante. Me refiero al diputado local Guillermo César Calderón León, licenciado en Derecho, egresado de la Universidad de Anáhuac, como diría yo, ¿qué otras? También comentarles que es diputado local del distrito número 24 de Nezahualcóyotl. Quiero decirles que es consejero político municipal, consejero político estatal, consejero político nacional, coordinador de gestión social del distrito 24 con cabecera en Nezahualcóyotl, prosecretario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Congreso local, integrante de las comisiones de Planificación Demográfica, Juventud y Deporte, Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización y Estudios Legislativos, a mi gran amigo Guillermo Calderón. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos ustedes. Si me permiten, me voy a poner de pie para tener esta intervención, no sin antes agradecer la invitación a mi compañero de batallas, a un gran amigo que siempre, con el cual he coincidido en muchos proyectos y este no es la excepción. Muchas gracias, mi estimado David, gracias por invitarnos, gracias por invitar a nosotros por venir. Muchísimas gracias.
De igual forma quiero agradecer la presencia de nuestro líder nacional del Frente Juvenil, nuestro amigo diputado Canek Vázquez. Bienvenido a tu casa, bienvenido al Estado de México, y agradecer también a la subdirectora del Instituto Mexiquense de la Juventud su presencia. Una excelente ponencia, subdirectora. Muchísimas gracias. Si ustedes me permiten hacer un comentario, hace poco tiempo tuvimos una elección muy importante en el Estado de México. Una elección muy importante porque llevamos a la gubernatura a Erubiel Ávila Villegas, a un hombre de partido, a un hombre que ha ganado la confianza de los mexiquenses en diversas ocasiones. Pero la llegada de Erubiel Ávila al gobierno del Estado no fue una mera casualidad. Fue un asunto muy importante y fue un trabajo de mucho tiempo. Por ello, quiero que me permitan también pasarles de mi lado derecho. Van a estar viendo algunas diapositivas y voy a ir explicando el andar de nuestro partido desde el 2006 al reto que teníamos al 2011. Cómo el PRI se convirtió de un partido con dificultades, de un partido, como lo van a observar ahorita, que los ciudadanos no lo veían tan bien, y hay que ser autocríticos, un partido que tenía muchas dificultades electorales, muchas dificultades ideológicas. Cómo convertimos al PRI del Estado de México en un PRI ganador. Entonces, si me permiten, voy a estar pasando las diapositivas de este lado. ¿Cuál es el asunto? Presentar el panorama y los desafíos del PRI rumbo a la elección de gobernador del 2011. ¿Dónde estaba parado el PRI en el 2006? Y este tema es muy importante porque aquí inició la dirigencia que posicionó al partido de un partido que no tenía la preferencia de los ciudadanos a un partido de la preferencia de los ciudadanos. Aquí teníamos en el 2006 un sistema de partidos muy competidos. Prácticamente para la elección de presidente de la República nos fuimos a un lejano tercer lugar. El PRI estaba en el tercer lugar de la preferencia de los mexiquenses. Y a nivel local, en la elección de ayuntamientos, estuvimos en un muy competido primer lugar. Un muy competido primer lugar porque ganamos presidencias municipales, pero ganamos presidencias municipales muy pequeñas. Presidencias que estaban en el sur, en el norte del estado, y aquí en el Valle de México se generó un corredor azul, que ustedes lo conocen perfectamente, y un corredor amarillo, que yo lo conozco perfectamente. Entonces, prácticamente los municipios del Valle de México, y municipios muy importantes por la población, municipios muy importantes por la cantidad de recursos que se manejan, estaban gobernados por el PAN y por el PRD en el 2006. La siguiente. Cuando nosotros llegamos a la dirigencia, en la cual todavía formo parte en este momento de la dirigencia del Comité Directivo Estatal, hicimos un trabajo de autocrítica. Primero, quisimos ver dónde estaba parado el PRI en ese momento, cómo nos veía la ciudadanía. Y si ustedes ven, por ejemplo, le preguntamos a los ciudadanos en una encuesta, ¿quién tiene el mejor escudo? La gente decía que el PRI. ¿Quién es el partido más deshonesto? También la gente decía que el PRI era el partido más deshonesto. Le preguntamos a la gente, ¿quién es el partido capaz de gobernar bien? La gente decía que era el PAN. Le preguntábamos quién era el partido más unido. La gente decía que era el PAN. La gente le preguntábamos cuál era el partido más honesto y la gente decía que era el PAN. ¿Cuál era el partido más conflictivo según los ciudadanos en el 2006? El PRD. El partido incapaz de gobernar bien, el PRD. Y el partido, pero también fíjense los contrastes. Le preguntamos a la gente quién era el partido más cercano a la gente y decía la gente que era el PRD. Entonces, imagínense qué contrastes. La gente decía que el PRD era el más conflictivo, pero decía que era el partido más cercano a la gente. Ante este escenario en el 2006, ¿cuál fue la estrategia institucional que llevó a cabo nuestro partido en el Estado de México? Primero, necesitábamos realizar un posicionamiento de partido. Segundo, operación organizacional y electoral. Y tercero, selección de candidatos y las campañas. Regrésense. Ah, bueno, no, ahí está bien. En el 2006, como les acabo de mostrar, hicimos un diagnóstico muy severo de la situación política de nuestro partido. Saber perfectamente los retos que teníamos,
saber perfectamente en dónde estábamos parados y a qué nos íbamos a enfrentar en el 2006. En el 2007 empezamos con la segunda etapa que les comentaba hace unos minutos en la diapositiva anterior. Bueno, renovamos nuestras estructuras partidistas, los 125 consejos políticos municipales, 125 consejos 125 presidencias de nuestro partido en los municipios y los 6.167 comités seccionales. Esta fue una validación que realizó el Comité Directivo Estatal. Teníamos una estructura real en este momento y no una estructura de simulación. ¿Qué fue lo que hicimos? Sectores, organizaciones y todo el Comité Directivo Estatal en pleno, nosotros visitábamos la instalación de nuestros comités seccionales. Veíamos que estuviera debidamente integrada y que estuvieran debidamente capacitados para saber cuál iba a ser su trabajo. Esto fue muy importante porque teníamos una verdadera estructura de partido, era una verdadera estructura de campo. En todas y cada una de las calles del Estado de México teníamos un representante del PRI ya en el 2007. En el 2008 realizamos la estrategia de posicionamiento del partido. ¿Qué hicimos? Bueno, las acciones de nuestro gobierno, del PRI en el gobierno, también son acciones del PRI, también son las acciones del PRI como partido político, porque fueron compromisos de nosotros. ¿Qué hicimos? Le dijimos que el partido que se compromete cumple su palabra, y el candidato que se comprometió fue Enrique Peña Nieto, un candidato priista, un candidato que cumplió su palabra, pero sobre todo fue un partido que le estaba cumpliendo a los mexiquenses todos sus compromisos. Y en el 2009 ya llegamos con un grado de competitividad muy elevado. La siguiente. ¿Cuál fue el contexto nacional de la elección del 2009? Este tema es muy interesante porque el Estado de México, al tener una cercanía con el Distrito Federal, al tener una cercanía con los poderes de la Unión, la influencia del tema federal es muy importante para saber cómo están posicionados los partidos en ese momento en el Estado de México. El escenario económico alcanza desempleo 2.9 millones de personas. En México en México tenemos la mayoría de nuevos pobres en América Latina. Es decir, vivíamos un gran grado de desempleo en el país. El siguiente. Creció la pobreza el 35% con Calderón, y aquí están los datos de Coneval que perfectamente nos dicen que en los primeros 3 años del gobierno del presidente Calderón, pues el tema del empleo y la situación económica iban de mal en peor. La que sigue. El alza de precios en la canasta básica, todo el mundo lo vemos todos los días y lo seguimos viendo. La gasolina sube constantemente, y toda la canasta básica, todos los productos de canasta básica estaban a la alza. Una situación económica difícil, una cuestión de desempleo en el país y una cuestión de alza de los productos de la canasta básica. Un tema muy complicado para los mexicanos y que repercutía de manera directa en el Estado de México. El escenario de inseguridad y violencia. México en julio, el mes más violento del sexenio, con 854 ejecutados. Información de Milenio. Información del periódico El País. México es el país americano más peligroso para los periodistas, según Reporteros Sin Fronteras. ¿Ya vieron cómo se fueron conjugando todos estos factores nacionales, que fueron también compromisos del presidente de la República y repercutieron también de manera muy importante en contra del partido en el gobierno? Los resultados del gobierno federal. Ellos traen una supuesta lucha contra el narcotráfico, una supuesta lucha contra la delincuencia organizada. Y aquí en datos duros, informe del presidente Calderón, si ustedes pueden checar, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari incautaron más droga que incluso en los primeros 3 años del gobierno del presidente Felipe Calderón. Y la fase de números: cuántos detenidos realizaron, cuántos liberados, cuántos consignados y cuántos sentenciados. Es decir, no todos los que se detienen necesariamente están purgando una pena.
No hay a lo mejor puede ser por la integración del Ministerio Público, puede ser por una infinidad de cosas, pero no eran reales los datos que daba el presidente Felipe Calderón en una supuesta lucha contra la delincuencia organizada, porque los números que nos arrojó en su tercer informe de gobierno, pues prácticamente no reflejaban la realidad. El consumo de droga. En 6 años incrementó un 50% el número de personas adictas a drogas ilegales y un 30% en el consumo de alguna vez, de las personas que consumieron alguna vez. Se duplicaron los consumidores de cocaína en 2.5 en el 2008. El número de adictos a drogas ilegales aumentó en un 51% y el consumo experimental aumentó un 28.9%, que son de 3.5 millones en 2002 a 4.5 millones en 2008. ¿Dónde estaba esa lucha contra el narcotráfico? La droga estaba llegando con los ciudadanos. La que sigue. ¿Cuál fue el contexto estatal de la elección del 2009? ¿Cómo estábamos parados en el Estado de México y qué estaba pasando en el interno? Primero, los compromisos del PRI en el gobierno. El gobernador Enrique Peña Nieto ya había cumplido un 68% de compromisos y en proceso estaba el 32%. Es decir, un cumplimiento de los compromisos del PRI en gobierno muy elevado, y los ciudadanos lo veían porque eran compromisos muy importantes, compromisos que generaban una mejor calidad de vida para los ciudadanos del Estado de México. El fortalecimiento de programas sociales, que yo estoy seguro que muchos aquí fueron beneficiarios de esos programas sociales y que aún son beneficiarios de esos programas. Por ejemplo, en los programas sociales se incrementó en un 600% en el tema del recurso. Pasó de 286 millones de pesos en 2005 a 2.000 millones de pesos en 2009. Prácticamente una cantidad muy importante de mexiquenses contaban con madres trabajadoras, madres solteras, becas para jóvenes, programas sociales que no solamente iban por un tema populista, sino para elevar la calidad de vida de los habitantes del Estado de México. Las obras públicas, obras muy importantes del gobernador Enrique Peña Nieto. En el aeropuerto de Toluca se ha hecho una inversión tripartita de 3.550 millones de pesos, logrando la generación de 4.500 empleos directos. Mientras que el gobierno federal, una de sus propuestas fue la generación de empleos y no se daba, en el Estado de México lo estaba haciendo el gobernador en turno. Mientras que la obra pública era de manera muy importante en el Estado de México, muy visible, y no solamente le servía a los mexiquenses, sino también le servía a los ciudadanos de todo el país. Mucha gente llega al aeropuerto de Toluca, mucha gente sale del aeropuerto de Toluca. Y en 4 años se han invertido cerca de 14.000 millones de pesos en autopistas de altas especificaciones. La que sigue. La concordia política es un tema muy importante. Al gobernador Enrique Peña Nieto en ese momento se le veía con Marcelo Ebrard, con el presidente de la República, incluso la foto de allá abajo con Diego Fernández de Ceballos, los exgobernadores del Estado de México. Es decir, el gobernador en turno siempre estuvo con actores de otros partidos políticos, de otras entidades federativas. El propio presidente de la República nunca entró en algún conflicto con ellos, pero todo lo hizo en beneficio de los habitantes del Estado de México. Este tema es muy importante porque veían al gobernador Enrique Peña Nieto en una actitud conciliadora que le hacía mucha falta en el país en ese momento. La que sigue. La alta aprobación de nuestro gobernador en el Estado de México. En el momento de la elección, el gobernador estaba calificado del 1 al 10 en 7.5 puntos la calificación de los ciudadanos con respecto al trabajo del gobernador en ese momento. La que sigue. ¿Cuáles fueron los errores del PAN? Bueno, las promesas incumplidas, que como lo mostró hace unos minutos del presidente Felipe Calderón, que era crear empleos bien pagados, pues no teníamos ni empleos, como lo acabamos de ver ahorita. Voy a bajar la tasa de ISR, pagar impuestos será más sencillo que nunca, podrás hacer una declaración sencillamente y sin ayuda de nadie. Vive empleo de boom, pero de solicitudes. Entonces, las propuestas de campaña
del partido en el gobierno no se estaban cumpliendo, iban de mal en peor y fue uno de los errores del partido en el gobierno. La utilización del delicado tema del narcotráfico como un instrumento de lucha electoral. Muchas veces vimos a Germán Martínez, el que era presidente del PAN en ese momento, acusando a gobernadores del PRI, acusando al partido, pero sin generar una propuesta del PAN, sin generar un posicionamiento de partido. Era puro ataque, era descalificación. Y yo de verdad no puedo creer que un partido gobernante le guste generar conflictos. Yo creo que es el único partido en el mundo que, siendo gobierno, le gusta generar problemas con los diferentes partidos políticos. Lo que tienen que buscar ellos, lo que tiene que buscar un partido en el gobierno es la concordia política para generar gobernabilidad. La polarización política, como les dije hace unos minutos, genera inestabilidad. Y lo que les decía ahorita, ¿a qué partido gobernante en el mundo se le ocurre polarizar? ¿No es acaso el partido gobernante el que debería ser el principal interesado en procurar la estabilidad política del país? ¿Qué es más benéfico para la economía? ¿Un clima de crispación política o uno de concordia? Ustedes recordarán la sopa de letras que fue muy criticada por parte del Partido Acción Nacional a nivel nacional, generando campañas de desprestigio en lugar de generar campañas de posicionamiento de partido, en lugar de ayudarle a su presidente de la República a gobernar bien y a generar propuestas. La que sigue. ¿Cuáles fueron los errores del PRD? ¿Ustedes creen que en ese año era la primera vez que el PRD y el PAN se aliaban? Ya ven que estaba muy latente la posible coalición. Pues no era la primera vez que estos dos partidos totalmente antagónicos pues ya traían acuerdos políticos. Acción Nacional y PRD pide a IFE que defina cómo blindará contra el crimen las campañas. Mandaron una carta conjunta, incluso antes del tema electoral, Germán Martínez y el PRD. La que sigue. Los errores del PRD fue una... ¿Se acuerdan ustedes de este comercial? ¿De qué se acuerdan de ese comercial? De la niña. No había ninguna propuesta. Era una campaña de posicionamiento de Jesús Ortega. No había propuestas y todo el mundo se acuerda de la niña, pero nadie se acuerda qué propuesta tenía el PRD. Era una campaña de posicionamiento personal y no una campaña de posicionamiento de partido. La que sigue. ¿Cuáles fueron los aciertos del PRI? Un liderazgo nacional en ese entonces de Beatriz Paredes, moderado e inteligente. Una presidenta nacional que supo recomponer el rumbo del partido y que supo generar concordia política para posicionar al partido a nivel nacional. El que sigue. Los aciertos del PRI, la defensa de un ambiente de concordia política. Como les dije, el gobernador del Estado de México se podía reunir con cualquier actor político de cualquier partido, de cualquier corriente política, incluso dentro de nuestro partido, para beneficio del Estado de México. Y algún comentario que hizo el gobernador Enrique Peña Nieto, el presidente de la República, cuando hubo una pequeña descalificación en un acto público, le comentó el gobernador Enrique Peña Nieto: hay que decir, señor presidente, con toda claridad, las ofensas generan enconos y diferencias. Lo fácil es agredir, lo difícil es construir en un ambiente de pluralidad. La que sigue. Los aciertos del PRI, el traslado de la popularidad del gobernador al partido. ¿Se acuerdan de nuestra campaña de te lo firmamos y te lo cumplimos? Aquí se firmó un compromiso del PRI y aquí está cumplido. PRI es igual, lo volvimos al PRI, a un partido que cumple, y también el partido de nuestro gobernador en ese entonces, Enrique Peña Nieto. Nosotros arrancamos firmando compromisos, y los demás. Los aciertos del PRI, en el 2009, candidatos competitivos y identificados con los valores políticos y del gobernador. Firmamos compromisos, también los firmamos ante notario público y los cumplimos. Ahí está el caso de su diputado federal. La concordia política, un tema muy importante. Nosotros nos dedicamos a hacer campañas y no a demeritar el trabajo
de la oposición. La cercanía con la gente, candidatos de aquí, que nacieron aquí, que han trabajado aquí y que siguen cercanos a la gente. Y una conducta institucional, la que sigue. ¿Cuáles fueron los resultados electorales para el partido después de todo este tema? Del 2003 de tener 1 millón de votos, 2006 1.333.000 votos, al 2009 con 1.987.000 votos. Del 2006 al 2009 aumentamos la votación de nuestro partido en un 49%, mientras el PAN lo perdió en un 34% y el PRD lo perdió en un 61%. En 3 años, al Partido Revolucionario Institucional lo posicionamos como un partido ganador. La ciudadanía se dio cuenta que el PRI gobierna bien. La ciudadanía se dio cuenta que el PRI cumple y se dio cuenta de los errores de los partidos que en ese entonces estaban en el gobierno. Ni con los votos del PAN y del PRD en ese momento le ganaron al PRI, porque tuvimos más de 123.000 votos de diferencia. ¿La que sigue? Aquí vienen algunas cifras, vean cómo creció el PRI, cómo cayó el PAN, cómo cayó el PRD. Ya saben que la línea amarilla es PRD, la línea azul es PAN y la línea roja es el PRI. Los votos para diputados locales del 2006 al 2009 lo aumentamos en un 57%, del PAN lo aumentamos un 14%, pero esto es por el crecimiento poblacional, y el PRD cayó en un 63%. La que sigue. Aquí está la misma gráfica anterior, pero en este caso para diputados locales de mayoría. Aquí están los diputados de representación proporcional. No tuvimos por la cantidad de votación y prácticamente todos los diputados que entraron por parte del PAN y PRD fueron producto por la vía plurinominal. ¿La que sigue? Votos para presidentes municipales. Aquí ven cómo el PRI aumentó en un 66%, el PAN lo perdió en un 10% y el PRD lo perdió en un 25%. ¿La que sigue? Aquí está la misma gráfica de gobiernos municipales. La que sigue, la población gobernada por partido, nosotros aumentamos en un 248% de lo que gobernábamos en el 2006 a lo que gobernábamos en el 2009. El PAN lo perdió en un 89%, la población que gobernaban en el 2006 a lo que gobernaban en el 2009. Y el PRD también lo perdió en un 86%. Aquí están los municipios gobernados en el 2006 y como ustedes podrán ver, una gran pluralidad entre PAN, PRD y PRI, y prácticamente vivíamos ahí en un tema de tercios con la cuestión poblacional. Los municipios ganados en 2009 se dieron cuenta cómo de los colores que estaba totalmente dividido nuestra entidad entre rojo, amarillo y azul, pasó a un estado totalmente pintado de color rojo. ¿Es posible la democracia sin partido político? El 60% de los latinoamericanos piensa que no y el 58% de los mexicanos piensa que no. La que sigue. La que sigue son algunos datos también. A ver, la pasada. En una competencia electoral, ¿qué es lo que debilita la democracia? Que no se acepten los resultados. El PRI en muchas ocasiones hemos visto a nuestros candidatos a gobernadores, a nuestros candidatos a diputados, presidentes municipales, salir a reconocer el triunfo del adversario. Ese es un tema muy importante para los ciudadanos. El que sigue. ¿Qué debilita la democracia? La polarización política. Acuérdense cuando decía Felipe Calderón que Andrés Manuel López Obrador sí era un peligro para México. Y en vez de pedir perdón a los mexicanos, Calderón opta por la mentira, revira a Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué debilita la democracia? Ganar, como dicen algunos por ahí, haya sido como haya sido. ¿Qué debilita la democracia? Prometer y no cumplir. Ahí está, regresen a la pasada, ahí está una de las barras de Felipe Calderón. Felipe Calderón, presidente del empleo. ¿A poco ustedes, desde que llegó el presidente Felipe Calderón, tienen más empleo? ¿A poco tienen más oportunidades? ¿A poco cuesta más barato comprar 1 kilo de tortilla? ¿Les cuesta más barato llenar un tanque de gasolina?
La que sigue, por favor. Y el gas de la casa. ¿Qué debilita la democracia? No reconocer a las instituciones. Gritarme espurio, un espectáculo. Felipe Calderón. La que sigue. ¿Qué debilita la democracia? El sometimiento, el entreguismo y el colaboracionismo indignante. Somos diferentes partidos políticos con diferentes ideologías políticas. El tema de los partidos políticos no es que uno sea amarillo, uno sea azul o uno sea rojo. La diferencia de los partidos políticos inicia en los principios ideológicos. ¿Qué debilita la democracia? La deslealtad entre aliados. ¿No eran aliados PAN y PRD? ¿No estaban haciendo algunas campañas en conjunto? Pues aquí una senadora del PRD, en plenos procesos de aliados, se pasaron a las filas del PAN. La que sigue. Las alianzas electorales incongruentes. Ustedes vieron qué se decía Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador, que era el agua y el aceite, y de repente partidos totalmente antagónicos, porque sí lo son, partidos antagónicos aliándose solamente por buscar el poder por el poder. Partidos antagónicos que no tenían una verdadera oferta política, solamente querían ir por su voto duro para tratar de ganarle al PRI. ¿Qué debilita la democracia? Las alianzas puramente pragmáticas sin compromisos de política. Adopción de parejas gay reivindica derechos del PRD. Rechazo contundente a permitir la adopción a parejas gay en el PAN. Ni siquiera había una oferta política similar entre el PAN y el PRD, pero sí se querían aliar para ganar algunas gubernaturas. El tema de la oferta política tiene que ver con los principios ideológicos de un partido político, y no podemos juntar al agua y al aceite, porque es engañar totalmente al electorado y también a la militancia de los partidos políticos. ¿Cómo no entiendes? ¿Ya estoy? Okay, me voy. En una competencia electoral, ¿qué es lo que fortalece a la democracia? Que se firmen los compromisos de campaña y que se cumplan. Lo que sigue. Que se acepten los resultados electorales aunque sean adversos. Francisco Labastida reconoció la derrota en el 2000. Roberto Madrazo reconoció la derrota en el 2006 y jamás fuimos a tomar el Zócalo nosotros los priistas. Reconocimos nuestra derrota. Que las alianzas que se hagan sean pragmáticas, programáticas, no pragmáticas. Que se tenga como base una agenda legislativa y de gobierno. La que sigue. Lo obtenido en las elecciones del 2011 en el Estado de México. Erubiel Ávila, nuestro gobernador actual, fue un gobernador que vino y se comprometió. Erubiel Ávila obtuvo 3.045.555 votos. La votación más alta, una votación histórica que tuvimos en el Estado de México. Pero quiero decirles, y esto ya es para finalizar, que el PRI tiene muy claras sus metas, que el PRI tiene muy claros sus objetivos. Erubiel Ávila, desde el primer día en la que inició su gestión como gobernador del Estado de México, le empezó con una gira intensa, empezó trabajando, empezó cumpliendo compromisos. Tiene una meta muy fijada, tiene una meta muy fija para el cumplimiento de sus 100 días de gobierno. Y también el PRI en el partido y el PRI en el gobierno tenemos muy claro que tenemos que llevar a un priista a la presidencia de la República. Ya no estamos trabajando, somos un partido que tiene los pies en la tierra, somos un partido congruente y somos un partido que va a seguir trabajando cercano a los ciudadanos. Esta es una pequeña historia de cómo el PRI se volvió de un partido con conflictos, de un partido que no tenía la aceptación de los ciudadanos, a un partido exitoso, a un partido comprometido y un partido cercano a la gente. Tenemos factores muy importantes y un factor que tenemos que reconocer. Un gobernador entregado a cumplir a los mexiquenses como Enrique Peña Nieto y un partido entregado a acercarse a los ciudadanos y tener metas muy claras, objetivos muy claros y una verdadera oferta. Y estoy seguro que con Erubiel Ávila, en las próximas elecciones locales, vamos a llevar al PRI del Estado de México
a la victoria contundente, a una victoria con mayoría en el Congreso local, una mayoría en los ayuntamientos y una mayoría en la legislatura federal. Pues muchas gracias y muy buenas tardes. Bueno, pues la verdad es de que yo creo que fue muy clara la exposición del diputado Guillermo Calderón en torno a cómo evolucionamos en el partido desde el 2006 al 2009. La verdad es de que, yo creo que 2003, ¿no? Te fuiste hasta 2003. La verdad es de que, bueno, yo quiero reconocer y felicitar la gran exposición del diputado Guillermo Calderón. Quiero aprovechar también esta oportunidad para agradecerle la presencia aquí a nuestro gran amigo Juan Carlos Fajardo Vargas, secretario general de la FOC de Naucalpan, de la Federación de Organizaciones Juveniles. Agradecer también a Jorge Chávez Herón, secretario general de la FOC de la CTM, también de Atizapán. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. También quiero agradecer la presencia del primer síndico municipal de Naucalpan, Cuitláhuac Anda Mendoza. Muchísimas gracias, Cuitláhuac. Aparte, como ustedes saben, uno de nuestros expositores de nuestros seminarios de los días sábados. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Quiero también agradecer la presencia del diputado local suplente y presidente de la Fundación Colosio Naucalpan, a mi amigo Fabián Gómez Calcaño. Muchísimas gracias, Fabián, por acompañarnos. Aprovecho este momento también para reconocer y agradecer el esfuerzo y el trabajo que viene realizando la directora de la ESIDEP, la doctora María Estela Orozco. Muchísimas gracias, nuestra directora. Por aquí también, ya se me movió, pero bueno, quería agradecer la presencia de mi querido padre, Alberto Sánchez, por acá. ¿Por dónde andaba? Por acá. Muchísimas gracias, papá, por acompañarnos. Bueno, yo creo que es momento también de aprovechar para personalmente agradecer en verdad todo el apoyo y todo el respaldo que hemos tenido en la ESIDEP, aquí en esta escuela que se ha creado para ustedes, de mi gran amigo Daniel Estrada. Muchísimas gracias, Daniel, presidente del World Trade Center mexiquense. Muchísimas gracias por permitirnos estar aquí en tus instalaciones, mi querido Daniel. Muchísimas gracias. Y bien, ahora, si me permiten, me toca hacer la presentación de la semblanza del diputado federal Canek Vázquez Góngora, originario del estado de Hidalgo, licenciado en Relaciones Internacionales, licenciado en Derecho. Tomó capacitación, cursos como el caso de Conociendo los Retos del Futuro de México, Estrategias para Liderazgo y Desempeño en la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard. Su trayectoria política, bueno, pues qué les puedo decir, presidente del Movimiento Juvenil Mexicano, organización adherente al CEN del PRI, consejero político estatal, consejero político nacional desde el 2002 a la fecha, dirigente nacional de la Juventud Popular Revolucionaria del 2009 al 2006, consejero político estatal del PRI en su estado, subsecretario y coordinador del Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Nacional de Organizaciones Obreros Populares, presidente adjunto de la COPAL Juvenil del PRI, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Frente Juvenil Revolucionario del PRI a nivel nacional, diputado federal suplente en la pasada legislatura y actualmente diputado federal del PRI por el estado de Hidalgo en la 61ª legislatura. Muchísimas gracias, señor diputado, por acompañarnos. Muy buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer a mi compañero y a mi amigo David Sánchez por esta invitación y por supuesto también saludo con mucho gusto a mi amigo, el diputado Guillermo Calderón, dirigente de nuestra organización en el Estado de México, y por supuesto Erika, su directora del Instituto Mexiquense de la Juventud. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, creo
que después de las dos exposiciones que escuchamos, una extremadamente completa de parte de los especialistas en materia de juventud en el Estado de México, y que finalmente en ellos recae la responsabilidad de aplicar las distintas políticas públicas de juventud aquí en el Estado, y después también de la magnífica presentación que hizo Guillermo Calderón, porque a veces se dice fácil y a veces uno cree que las victorias se dan simplemente por inercia, pero creo que lo que hoy escuchamos de parte de Guillermo es, además de un trabajo muy profesional, es realmente ir viendo cada uno de los puntos que han pasado de varios años para acá para poder haber ganado con esa ventaja la gobernatura del Estado de México. No me cabe duda que después de estas dos participaciones va a ser muy difícil que pudieran meter. ¿Por qué? Porque además mi participación iba un poco encaminada a lo que decía Guillermo. Sin embargo, vamos a hacer un esfuerzo. Antes del 2000, a lo mejor muchos de nosotros, a mí me tocó de hecho, o a varios de los que estamos aquí nos tocó iniciar nuestra carrera política en el PRI cuando el PRI estaba a punto de dejar de ser gobierno. Entonces, hay veces que necesitamos refrescar un poco en la memoria de qué pasaba también antes del 2000 y qué pasó del 2000 a la fecha también a nivel federal. Por cierto, quiero saludar aquí a Cuitlao Acanda, que además yo tuve el privilegio de trabajar con él en el Comité Nacional en 1997, si no mal recuerdo, en el Frente Juvenil, y bueno, hoy nos toca dirigir la organización. ¿Qué pasa? Teníamos un partido que gobernó más de 70 años a nivel federal, un partido que finalmente, les guste o no a la oposición, es un partido que creó las instituciones, pero no era como una dádiva, era la responsabilidad de gobierno. Era un partido también que se decidió que se dividiera en distintos sectores, por eso hoy el PRI, como ustedes saben, lo conforman distintos sectores: las mujeres, los jóvenes, los campesinos, los obreros, el sector popular. Entonces, ¿por qué? Porque le daba cabida a todos. Y era un partido, finalmente también, que conforme avanzaba el tiempo se veía en un gran reto de cómo ir resolviendo incluso varias diferencias internas que tuvimos y que después también nos costaron mucho esas diferencias internas en el partido, y que nos llevó a tener distintos descalabros en las distintas elecciones que tuvimos como partido. Pero también teníamos un partido, y hay que decirlo porque hay que ser autocríticos, que nos habíamos olvidado, o que se había olvidado el partido, de la gente, de las causas. Creía que por inercia iba a ganar las elecciones. Hoy vemos cómo se ganan las elecciones con lo que dijo Guillermo, y entonces incluso hubo elecciones para, se los digo a las nuevas generaciones, hubo elecciones presidenciales donde no teníamos competidor, donde el único candidato era el del PRI. Por eso se crearon las posiciones plurinominales también, las de representación proporcional, para darle cabida a la oposición, porque no había oposición en México. Hoy yo no veo que las nuevas generaciones puedan concebir un México donde no haya distintas fuerzas políticas, donde puedan coexistir distintas fuerzas políticas. Pues antes no pasaba. Y entonces nos olvidamos de la gente, nos olvidamos de las causas que dieron origen a nuestro partido, y entonces la gente nos dio la espalda. Como hoy la gente ya no te da un cheque en blanco. Entonces, eso obliga, en la medida en que hay más competencia, a que todos los partidos tengamos un mucho mayor compromiso con las acciones de gobierno, con las propuestas de campaña, y poder cumplir con esas propuestas, evidentemente, que hacemos, ¿no? Entonces, en el 2000 perdemos por primera vez la presidencia de la República.
Después de perder la presidencia de la República, los priistas no sabíamos ni qué hacer. Y se los digo porque además yo tuve la oportunidad ahí de trabajar muy de cerca como secretario auxiliar de Beatriz Paredes, que en ese tiempo era la coordinadora de los diputados federales y después también presidente de la Cámara de Diputados. Entonces era un partido sin brújula, un partido donde no sabía ni quién dirigía. Estábamos acostumbrados a que el presidente de la República decía quién era el presidente del partido, estábamos acostumbrados que las políticas públicas que ofrecíamos y el trabajo que desarrollábamos en el Congreso de la Unión respondían únicamente a los intereses del presidente en turno. Y entonces teníamos un grupo parlamentario importante en la Cámara de Senadores, también teníamos un grupo parlamentario importante, éramos mayoría en la Cámara de Diputados, pero no teníamos la presidencia de la República. Posterior a eso, viene una renovación de nuestro partido por la dirigencia nacional. Y entonces no sabíamos qué iba a pasar. Ya habíamos visto cómo años antes nos habíamos polarizado tanto, y que eso también sin duda yo creo que repercutió en que no habíamos podido ganar la presidencia de la República en el año 2000. Viene la renovación del partido, viene una nueva dirigencia, en ese entonces era Roberto Madrazo, y entonces empieza a haber un trabajo de partido, a ver cómo recuperar el poder. Pero ya hay que decirlo nuevamente, porque hay que ser autocríticos, a lo mejor seguíamos sin acostumbrarnos a tener presidente de la República, y entonces las divisiones internas nos hicieron nuevamente cometer muchos errores. En 2003 recuperamos la mayoría en la Cámara de Diputados. Hubo unas divisiones internas en nuestro propio grupo parlamentario, lo que nunca se había dado. En la propia bancada de diputados se dividió totalmente. Recordemos que hasta se expulsó en ese momento a la maestra Esther Gordillo, y entonces nos estábamos entre todos descuartizando, y el resultado fue la elección del 2006. Proceso de selección de candidato fallido, enfrentados, sin ningún proyecto en común que se quisiera construir entre todos quienes aspiraban en ese momento a la presidencia de la República. Y entonces en 2006 nos vamos al tercer lugar, lo que no había pasado en el 2000 en cuanto a presidente de la República. Llegamos en 2006 pues, con los ánimos en el suelo. Nos habían barrido. El PRI en el 2006 ya no existía. Todos pensaban que era la última elección presidencial ya del PRI, ya no había partido. Habíamos perdido prácticamente, por ejemplo, el Estado de México no tiene un senador de la República. Entonces, prácticamente en todos los estados, solo en 5 estados de los 32, habíamos ganado la elección, por ejemplo, de senadores. Ya no digamos de diputados teníamos 106 diputados y éramos la tercera fuerza política. Entonces, yo creo que de manera responsable, tanto el partido, las cámaras en el Congreso, los gobiernos estatales, empezaron a agarrar una nueva dinámica de cómo ir recuperando todo ese terreno perdido, pero con una visión de futuro, con una visión clara de lo que queríamos para el país y hablando de frente a la gente. Recordemos que en esa elección de 2006, como bien lo decía también Remo, teníamos al PAN y el PRD enfrentados. No se podían sentar en la mesa, descalificando uno al otro. Uno era el legítimo, otro era el espurio, y total, este país tenía
nivel de polarización como el que tampoco habíamos vivido los mexicanos. Nunca habíamos tenido una elección tan competida como la tuvimos en 2006, dudando del árbitro electoral, que es el Instituto Federal Electoral. Y a raíz de ahí, en el Congreso de la Unión, a propuesta del PRI, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, se busca una fórmula más allá de exitosa, no exitosa y cuestionada en algunos sentidos y en otros no. Se busca una fórmula para que por primera vez se vuelvan a sentar en la misma mesa el PAN y el PRD. Y eso se da con una propuesta del PRI, que era para la reforma del Estado. ¿Qué quería decir eso? Bueno, era ver qué mecanismos, qué cosas se tenían que reformar de nuestro sistema político, que ya había demostrado en 2006 que era muy débil. ¿Qué teníamos que reformar para que no volviera a pasar lo de 2006? Entonces, por primera vez en 2007 se sientan PAN, PRD, evidentemente el PRI, pero todo esto a convocatoria del PRI, se sientan en la mesa y se empieza a discutir cuáles son las prioridades de unos y de otros. Por supuesto que de entrada el Partido de la Revolución Democrática dijo, yo no estoy dispuesto a ir a unas elecciones en 2009 si está el mismo árbitro electoral que calificó la elección de 2006 y que nosotros decimos que ganamos y que nos la robaron. Era muy válido su preocupación, pero además se hacía todavía doblemente más atendible ese tipo de peticiones cuando ellos eran una fuerza real en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como hoy lo siguen siendo en la Cámara de Senadores. Entonces era una petición por un lado. A lo mejor había peticiones de otros partidos también que decían, bueno, no dejemos que se compre tiempo aire en televisión, ni que cualquier particular pueda comprar tiempo aire en televisión o en radio. Muchos han criticado eso. Sin embargo, yo en lo personal pienso que le ha ayudado al partido. Recordemos en 2006 la campaña de la que ahorita nos platicaba Memo. Esa campaña se hizo con organismos empresariales que estaban pagando los spots, se hizo con dinero que no sabíamos ni de dónde salía, con dinero por abajo de la mesa que se entregaba a televisoras, a radiodifusoras, y lo único que se estaba haciendo con esto era poner un poco las reglas más claras y de manera un poco más equitativa. Habíamos visto que el gobierno federal en ese momento estaba dispuesto a todo con tal de mantener la presidencia de la República, como hoy no me cabe duda que lo está. Entonces se les ataron las manos también. Es decir, bueno, vamos a jugar, vamos a competir, pero en el piso más parejo que podamos, ¿no? Entonces viene esta reforma en 2007, eso aunado a los trabajos exitosos que se venían desarrollando en los distintos gobiernos estatales, donde el PRI, como muy bien lo decía Memo, estaba cumpliendo a cabalidad sus compromisos, donde el PRI estaba haciendo un trabajo de partido en el territorio, donde teníamos extraordinarios activos en los estados, y entonces todo eso se fue juntando. Teníamos una dirigencia de partido, después con Beatriz Paredes, como bien lo decía también Memo, teníamos una dirigencia de partido fuerte, con estrategia, con mucha prudencia, y entonces todos esos factores nos ayudan a que en 2009 el PRI recupere la mayoría en la Cámara de Diputados. No logramos lamentablemente ser mayoría absoluta, sin embargo fue una demostración de que cuando se trabaja todos unidos, cuando se trabaja el partido, cuando se trabaja el Congreso de la Unión, cuando trabajan los gobiernos estatales y municipales y todos vamos muy ordenados, podemos ser también muy exitosos, porque ya habíamos aprendido en 2006, ya habíamos aprendido también en 2000, y entonces no estábamos dispuestos a ceder más en 2009.
Vale la pena, me regreso tantito a decirles que estas reformas de 2007 se lograron con el PRI siendo tercera fuerza política. De los 500 diputados, solo 106 eran priistas. En el Senado, con la segunda fuerza política, que hoy sigue siendo segunda fuerza política. Entonces, cuando un partido trabaja coordinado, de manera unida, y entonces encaminamos bien nuestros esfuerzos, logramos buenos resultados. Y eso es lo que pasó, sin duda, en 2009. Pero en el PRI no nos hemos conformado con los resultados electorales que hemos tenido. En el PRI hemos estado comprometidos con las reformas. Esta reforma que les estaba diciendo es una reforma trascendental que no se hacía de hace muchísimos años. Pero, por ejemplo, ahorita venía pensando en el camino, hoy el PRI, y a propuesta del PRI, y de hecho lo acabamos de aprobar en esta legislatura, el bachillerato, la educación media superior, será obligatoria y gratuita para todos los jóvenes mexicanos y para todas las generaciones. Y con ese tipo de reformas, no es en lo inmediato, evidentemente la planeación lleva a 20 años, pero es un gran avance. ¿Por qué no lo hizo el gobierno? ¿Por qué el gobierno federal, que es quien cuenta con la estructura, cuenta los recursos, por qué no lo hicieron? Siendo mayoría, ¿no? El PRI llegó y lo propusimos esta legislatura, pasó su aprobación en el Senado y hace poco lo acabamos de aprobar y ahorita está la aprobación en los congresos locales. Nos metimos también a poner parches, hay que decirlo así, eran parches. ¿Por qué? Porque ante los altísimos niveles de desempleo nunca antes vistos en nuestro país, de los cuales nos enseñaba también algunos datos Memo, impulsamos desde la Cámara de Diputados las reformas para fomentar el primer empleo y entonces destinamos una cantidad importante de recursos para incentivar el trabajo formal, porque a veces el primer empleo se entendía porque solo era de jóvenes, pero no, era para gente que nunca hubiera cotizado en un sistema de seguridad social y entonces fomentar la contratación de esas personas. Y como estas les pudiera decir algunas otras reformas que se han impulsado desde el Congreso, desde ambas cámaras, y que sin duda lo hacemos con un objetivo mucho mayor del ganar o no una elección presidencial, por ejemplo, como la que tenemos en puerta. Lo hacemos con el compromiso de que estamos sentando bases sólidas para que en un futuro los mexicanos tengamos mejores oportunidades. También lo hacemos para tapar los hoyos que están dejando gobiernos ineficientes, como el que hoy tenemos a nivel federal. Entonces, yo creo que de todo esto la gente se ha dado cuenta en estos años. La gente sí lo percibe, la gente sí percibe cuando ven legisladores comprometidos. La gente sí percibe cuando hay gobiernos comprometidos. La gente sí percibe cuando hay partidos que solo quieren descalificar, cuando hay partidos que no traen propuesta. La gente sí lo percibe. Y qué bueno que lo perciba, porque entonces, en la medida en que hagamos y caminemos con estrategias muy bien definidas, como las que nos platicaba Memo, y cuando tengamos, también hay que decirlo, resultados desastrosos de los actuales gobiernos, pues entonces es por eso que hoy nos hace estar trabajando día a día para poder ganar la presidencia de la República el próximo año. Hoy los priistas, y eso se los digo en mi carácter de dirigente nacional de los jóvenes de mi partido, estamos viviendo como nunca antes estamos viendo un proceso interno para varias cosas. Todos estamos centrados en de quién va a ser el candidato,
Ese no es el tema ahorita. Los partidos tenemos plazos y tenemos un calendario. Hoy estamos haciendo lo que va a ser nuestra oferta política para que los candidatos a diputados el próximo año salgan a decirle a la gente por qué queremos ganar, para que los candidatos a senadores salgan, ya dije salgamos. Para que los candidatos a senadores puedan salir con propuestas serias en los respectivos estados. Y entonces eso lo están haciendo de una manera exitosa las fundaciones Colosio de cada uno de sus estados. Yo creo que aquí en el Estado de México ya también han avanzado muy bien en esos foros y es lo que estamos construyendo. Eso no lo está haciendo ningún partido político. Nosotros sí estamos construyendo nuestra propuesta y hoy estamos viendo a dos políticos exitosos acudiendo a los distintos foros, aportando lo mejor de sus ideas, aportando lo mejor de su imaginación para el proyecto que vamos a presentar y por supuesto que es el exgobernador Enrique Peña y Mateo Beltrán. Ese es el PRI que queremos ver. El PRI que queremos ver es un partido unido donde vayamos juntos, más allá de qué pase y quién sea el candidato, todos vamos a estar unidos con un proyecto, con un candidato, y cuando estemos unidos en el proyecto y el candidato, no me cabe duda que vamos a ganar la presidencia de la República el próximo año. Muchas gracias. Señores, pues la verdad es de que muchísimas gracias, muchas felicidades, diputado. Quiero aprovechar también para reconocer la presencia el día de hoy de varios jóvenes que nos acompañan de la preparatoria número 24 de aquí de Naucalpan. Muchísimas gracias por acompañarnos. A los chavos del CONALEP también, con las diferentes instalaciones del CONALEP, muchísimas gracias por acompañarnos. Agradecer la presencia de mi amiga Angélica del Valle, enlace de Agenda Juvenil aquí en Naucalpan y en el Estado de México. Muchísimas gracias, Angélica. También agradecer por ahí la presencia de Paulette Nájera, presidenta de Juventud Juarista de aquí de Naucalpan. Mi querida Paulette, muchísimas gracias por acompañarnos. Agradecer también a mi amigo Gustavo Gómez, ex consejero técnico de la FES Zacatlán. Muchísimas gracias, Gustavo, por acompañarnos. Y bueno, la verdad, yo quiero terminar por, si me permiten, cambiar un poquito el formato de las últimas sesiones. Por ahí a lo mejor habrá alguna inquietud de alguno de ustedes. Yo creo que hoy vamos a aprovechar para que ustedes nos ayuden en una serie de preguntas y respuestas a sus inquietudes. Pero antes de las preguntas quiero en verdad aprovechar un poquito de tiempo para en verdad decirles que hoy como ven, hoy tienen en el país jóvenes que estamos buscando de hacer la diferencia, cambiar la imagen que se tiene de nuestro partido en torno a jóvenes mucho más cercanos, jóvenes que realmente hoy estamos trabajando desde nuestras respectivas trincheras por cambiar la percepción que se tiene de nuestro partido y que hoy, bueno, la verdad es de que creemos que tenemos la oportunidad de diseñar un futuro mejor para los mexicanos y en ese sentido creo que ustedes tienen claro el trabajo y el desempeño que venimos haciendo aquí en el municipio de Naucalpan. Así que bueno, pues empecemos con la sesión de preguntas y respuestas. Levántenme la mano y por favor, mi querido Enrique. A ver, por ahí, ¿qué les parece si me prenden tantito la luz? Por favor, ¿no? ¿Así? Bueno, su nombre, por favor. ¿Ya? Okay. Mi nombre es Hugo Monroy, yo vengo de Coatepec, Estado de México, y bueno, tengo varias preguntas, espero que me puedan contestar todas. Primero le agradezco al diputado David la invitación que me hace de poder participar, conocerlos, escucharlos, y bueno, pues llevar un poquito más de conocimiento que seguramente me servirá. Bueno, primero, el tema, tengo entendido, en base al programa, era la participación política de los jóvenes a nivel nacional y del Estado de México. Y bueno, la verdad escuché un poco de eso. Y pues tomando en cuenta el tema al cual pues estábamos contemplados el día de hoy, yo le quiero preguntar al diputado Canek, bueno, son varias cuestiones. Primera, el PRI de 239 diputados solo tiene 9 jóvenes,
que rindieron protesta con menos de 30 años cumplidos, que según el Frente Juvenil y los estatutos del partido es la edad en la que se considera a uno como joven. Y en cuanto al porcentaje de los diputados jóvenes en los diferentes grupos parlamentarios, el PRI es el que menos tiene, si no me equivoco es el 4% que tiene. Y ya por último, le quiero preguntar, usted específicamente en materia legislativa, ¿qué ha hecho por los jóvenes? Yo revisé su trayectoria de propuestas ante el Pleno y encontré 11, de las cuales nada más 11 propuestas, las que ayer suscribió son bastantes, pero digamos, nada más una de esas 11 va en sentido de los jóvenes, que dice que se debe destinar un presupuesto de los partidos políticos para la capacitación y promoción del liderazgo de los jóvenes, pero me sorprende encontrar que nada más usted propone el 2%. Digo, yo creo que si somos los jóvenes, pues un 30% de la población deberíamos obtener más recursos de parte de los partidos políticos. Es cuanto. Gracias. A ver, primero me da mucho gusto que haya tanta inquietud por el tema de juventud. Sin embargo, a ver, y lo digo en muchísimos foros, lo que los jóvenes debemos de empezar es a dejar de que nos encasillen todo el tiempo en temas de jóvenes. Es muy difícil uno llegar a la Cámara de Diputados o estar en otras actividades. Yo fui secretario particular del presidente del Senado de la República. Muy difícil que a uno lo tomen a veces en cuenta cuando es joven, cuando ha estado sobre todo militando tantos años en la organización juvenil y uno tiene la etiqueta de joven, de que te tomen en cuenta en otros temas. Si uno empieza a encasillarse por temas de jóvenes, no sales de ahí y es algo muy difícil. Por ejemplo, si yo me hubiera dedicado a estar en puros temas de jóvenes, pues a lo mejor hoy yo no sería el consejero del Poder Legislativo ante el IFE, donde me toca debatir con un Pablo Gómez del PRD, que él es el del PRD. Entonces, bueno, uno tiene que quitarse esa etiqueta. No por eso dejarse de preocupar por los jóvenes. Si checaste, por supuesto, esa iniciativa yo la presenté hace un par de meses y se las comparto. ¿Qué queremos? Que sea obligatorio que los partidos políticos destinen el 2% de su presupuesto, que estamos hablando de una gran cantidad de dinero, que se lo dediquen a la capacitación de jóvenes. Que por cierto, esa iniciativa la hice con un muy buen amigo que vino, entiendo, hace una semana o 2 semanas, Enrique Davis. Con él hicimos esa iniciativa para poder asegurar esto como sí lo tienen las mujeres y no lo tenemos los jóvenes. 2, también, a lo mejor, si hubiéramos regresado un poco antes, está la iniciativa de la reducción de edad a los 18 años para poder ser diputado federal. También estoy impulsando esa iniciativa, la hemos firmado. ¿Por qué? Porque yo creo y estoy convencido de que si uno puede votar, también tiene que ser votado. Y eso es algo que no pasa en nuestro país. Podemos votar por un diputado federal, pero no pueden votar por nosotros, ¿no? Cuando tenemos 18, 19 o 20 años. Entonces creo que, y en eso estamos trabajando. ¿Qué estamos trabajando también? Una ley integral de juventud. Recordemos que desde 1997, cuando se crea el Instituto Mexicano de la Juventud, no ha habido ningún otro esfuerzo importante en el poder legislativo más que la ley del Instituto Mexicano de la Juventud. No existe nada más y no me dejarán mentir. Lo que necesitamos realmente es generar un enfoque de juventud en todas las políticas públicas que se den en nuestro país. Y lo último, y eso es a título personal, no me gusta a veces decirlo, y menos en mi calidad de dirigente nacional del Frente Juvenil, yo estoy en contra de las cuotas. Yo estoy en contra de las cuotas, de que sea un porcentaje obligatorio para mujeres, que sea un porcentaje obligatorio para jóvenes. ¿Por qué?
Porque a la hora de que uno va a una elección abierta, interna, para elegir a los distintos candidatos en los municipios o los distintos distritos, estarías limitando las capacidades de alguien que a lo mejor por razón de edad o de sexo no pudiera competir. Yo creo que en el PRI no necesitamos eso. En el PRI tenemos el mayor porcentaje de gobernadores jóvenes. Tenemos al gobernador más joven de todo el país, 31 años. Bueno, el PRI está abierto a los jóvenes. Bueno, se llama Roberto Borges, era excompañero nuestro, diputado federal, tiene 31 años y es el gobernador más joven de todo el país y es PRI. Entonces va más allá de cuotas. A lo mejor esta legislatura, como tú bien dices, pues nos hubiera, claro, y más en mi calidad de dirigente nacional, me hubiera gustado que hubiera habido más jóvenes. La edad del Frente Juvenil es hasta 35 años. Empezamos alrededor de 29, 30 compañeros diputados, pero es que han estado creciendo y ya no los podemos tener en el Frente Juvenil. No, muchas gracias. Y además que bueno que tengas toda esa preocupación. Muy bien, sí, no, yo soy uno de ellos. Yo entré siendo diputado a los 35 años, hoy tengo 36. Desgraciadamente dejé las juventudes revolucionarias para pensar, como bien dice el diputado Canek, no encasillamos solamente en el tema de jóvenes. Creo que las necesidades que tiene nuestro país van más allá de alguna manera del tema juvenil, que por supuesto está siendo atendido en el Congreso Federal. Muy bien, a ver, ¿alguien más? Paquito, mi querido Paco, a ver. Bueno, primero que nada, una felicitación a David por este tipo de eventos. Enriquecer a la ciudadanía y acercarla a sus servidores públicos es plausible. Entonces, te mando una felicitación. ¿De dónde eres? Primero, con el diputado Canek, que me confieso que te sigo en Twitter y sigo tu actividad legislativa. Perdóname por no haberte aplaudido por la iniciativa de bajar a los 18 años de edad para poder ser candidato a diputado federal. Te recuerdo que la democracia más importante del mundo, Estados Unidos, no le dota al ciudadano sino hasta los 21 años la oportunidad de ser miembro del Congreso. ¿Por qué? Pues porque tenemos convenciones internacionales, por cierto, ya parte de nuestro sistema jurídico, que dicen que la racionalidad completa se alcanza hasta los 21 años, y no lo digo yo, lo dicen expertos internacionales. Entonces, vamos a ver. Primero que nada, me da mucho gusto que los dos diputados, bueno, en este caso los tres, sean abogados. Yo también estoy estudiando la licenciatura en Derecho en el CIDE y por lo mismo tengo algunos comentarios más que preguntas. Memo, y te digo Memo porque ya somos amigos. Te recuerdo que si Felipe Calderón no tiene una buena gobernabilidad, no es por él como tal. No tiene un Congreso completamente panista y eso vaya que dificulta los trabajos del Ejecutivo y ya nos ha pasado a nosotros como PRI. No nos olvidemos que ya van más de 6 legislaturas en las cuales los periodos intermedios pierden mayoría el partido en el poder y hay conflicto entre bancadas parlamentarias. No, el PRI no es perfecto en el Estado de México. No ganamos por los errores del PRD y del PAN. Ganamos porque nosotros tenemos una capacitación política que por mucho supera a los otros partidos políticos. Y te recuerdo, Memo, que en la Cámara de Diputados, y esto no me dejará mentir ni Canek ni David, un diputado federal de cuyo nombre no quiero acordarme, se subió a tribuna, miembro de la fracción parlamentaria del PRI, y dijo: el presidente Calderón es espurio. Y no olvidemos tampoco antier un diputado federal del PRI diciéndole a Porfirio Muñoz Ledo: usted parece que tiene 90% de alcohol y 10 de botán en la sangre. Entonces, tampoco nos demos aires de que tenemos a todos nuestros miembros políticos como excelentes. Qué bueno, Canek, que tú seas miembro del IFE, representante del PRI, por lo siguiente. La Cámara de Diputados le debe mucho a la ciudadanía. ¿Por qué? La Cámara de Senadores, para aprobar a los últimos ministros que se incorporaron a la Suprema Corte de Justicia, tardó nada. ¿Cuánto nos hemos tardado nosotros, o ustedes más bien, para aprobar a los 3 consejeros del Instituto Federal Electoral que hacen falta?
Y no me pueden decir que ese es problema de Vázquez Mota cuando era presidente de la Jucopo, porque ustedes son mayoría en el Congreso. E insisto, yo soy priista y apoyo al PRI, pero tampoco nos estemos dando aires de que somos perfectos, porque no lo somos. Sígueme. Dijiste algo muy acertado, Caneco. Si nosotros tenemos la importancia política que tenemos, es porque nosotros construimos instituciones en este país. Y tanto las construimos que pudo haber alternancia, y alternancia democrática aplaudida por otros países, y llegó Fox. Y eso ni el PAN ni el PRD van a poder presumirlo nunca en la historia del Estado moderno mexicano. Sin embargo, no hemos avanzado del todo. Mandamos a la revocación del mandato y a la reelección legislativa muy lejos. Y hay estudios, y perdonen, no quiero parecer Noroña, ni mucho menos, por favor, pero hay estudios aquí por parte del CIDE, que espero que todos conozcamos, este Centro de Investigación Social, que demuestran que no es perpetuarse en el poder, mi querido amigo David. Es darnos a todos nosotros, los que estamos aquí, la oportunidad de decir si hicieron ustedes bien o no su trabajo. Y si lo hicieron, que se queden. Y que se queden para hacer una mejor producción legal, una mejor producción legislativa, y ¿saben qué? Que nos rindan cuentas. Porque no es una cuestión de que ustedes, sí David, de que nos rindan cuentas, para que nosotros te podamos decir si te quedas o no. Lo que hicieron últimamente en sesión, a mí no me parece plausible. Me parece denigrante, y más que hayan aplaudido y celebrado mandar a la revocación del mandato muy a la congeladora. Entonces, yo les voy a hacer una pregunta muy concreta, y a los tres a que me quieran responder. Como jóvenes en el PRI, ¿cuáles son nuestros errores? ¿Y qué debemos hacer para remediarlo? Porque hemos hablado mucho de los aciertos, y recordemos que esta es una escuela y también debemos aprender de nuestros errores. Muchas gracias. A ver, Paco, con alusiones personales. Uno, qué bueno que podemos comunicarnos a través de Twitter, y ahí podrán ver además las declaraciones que yo he hecho respecto a nuestra falta de responsabilidad y a la falta que le estamos haciendo a la Constitución, porque estamos violando la Constitución, los diputados, al no nombrar a los consejeros electorales del INE. Estamos violando la Constitución. Yo no me imagino, yo le pongo el ejemplo a muchos compañeros. Digo, yo no me imagino que el Tribunal Electoral no dé el fallo de una elección antes de que se cumpla el plazo de que entre un nuevo gobernador, por ejemplo. O sea, ¿qué pasaría? Eso es impensable. Lo que hemos hecho en la Cámara de Diputados, hay que decirlo, sí se está violando la Constitución, no se han logrado los acuerdos, consensos que se requieren. Intentamos la última vez sacarlos, no hubo, se necesitan 2/3 partes, el PRI no tiene 2/3 partes, pero como un ejercicio autocrítico, por supuesto que estamos en falta de la Constitución, no el PRI, sino todos los diputados. Dos, el tema de reelección. En lo particular, yo he firmado públicamente, lo he dicho públicamente muchas veces, yo estoy a favor de la reelección. Sin embargo, al interior del PRI hay distintas versiones. Unos estamos a favor, otros están en contra de la reelección. Y decidimos como grupo parlamentario no tomar la decisión de la reelección nosotros ahí en la Cámara de Diputados. Tomamos la decisión de que se haga una consulta pública a la ciudadanía. Por más que haya estudios, Paco, la gente puede también decidir. Y la idea era decir, vayamos a una consulta pública, que decían o no. Hay quienes están a favor de la consulta pública, hay quienes no estamos a favor de la consulta pública, pero hay que ser incluyentes y hay que respetar la diversidad de opiniones al interior, y se tomó esa decisión. Lo de revocación de mandato, el día de ayer, incluso a las 7 de la noche, iba a empezar a sesionar la comisión de puntos constitucionales que trae Alejandro Encinas, y es un tema que se seguirá viendo, y no entonces lo hemos mandado muy lejos, porque todavía la próxima semana
es toda la semana la reforma política y entonces habrá tiempo para discutir. Pero además me da mucho gusto que estés tan entrado en estos temas. Yo creo que necesitamos más jóvenes y más mexicanos que realmente estén siguiendo la actividad del Congreso, la actividad de los partidos políticos para decir qué está sirviendo, qué no está sirviendo y si no, que nos recuerden qué es lo que nos falta hacer, ¿no? Pero muchas gracias por tus comentarios, Paco. Pues ahora, antes de que le demos la oportunidad, déme chance nada más, mi querido Memo, para poder aclarar un tema que tenía pendiente con el buen Paquito. Quiero decirles que con Paco he mantenido una comunicación permanente en torno a este tema por algo muy simple. Yo soy su diputado. Él vive en mi distrito y de alguna manera he tenido un contacto permanente con la mayoría de la gente a la que represento, y si no, ustedes mismos lo pueden decir. Ustedes lo han constatado personalmente en sus comunidades. Y también, yo el día de ayer le respondí en el tema de la reelección a Paco, donde hay un grupo de jóvenes, en su mayoría organizados, especialmente en las redes sociales, que han estado impulsando permanentemente el tema de la reelección como una panacea, como es decir, un trasladar al ejercicio de la democracia mundial. Quiero decirles una cosa, yo personalmente he estado haciendo en sus comunidades, levántenme la mano con quienes hemos estado en sus comunidades consultándoles en asambleas vecinales el tema de la reforma política, levántenme la mano. En sus comunidades, yo personalmente haciéndoles la consulta, y en esas consultas levántenme la mano, ¿cuál fue la respuesta cuando yo consultaba? ¿Están de acuerdo en apoyar la reelección? ¿Qué decían? A ver, es muy claro, yo soy representante de ustedes, yo estoy en el Congreso para representar y ser su voz en la Cámara de Diputados. Este mismo clamor que escuché hoy en este auditorio fue el que he venido escuchando en cada una de esas asambleas multitudinarias en las comunidades de mi distrito y de todo Naucalpan. Por ello la propuesta que yo apoyé, y no como se ha venido manejando de que se hace en bloque y que se hace por línea del partido, es un tema de convicción y de interés personal porque lo he venido consultando. Yo estoy de acuerdo en consultarle a la ciudadanía el tema de la reelección y que sean ustedes los que decidan si es que se apoya o no se apoya la reelección en nuestro país. Otro tema, el tema de la revocación de mandato. Yo en lo particular y en lo personal no estoy de acuerdo, Paco. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque solamente habría que trasladarnos al año del 2006, a la elección federal del 2006, donde gana Felipe Calderón por una diferencia mínima. Y después de ese triunfo, digamos, de Felipe Calderón, tuvimos marchas permanentes, constantes, paralizando la Ciudad de México, donde obviamente no se reconocía el triunfo del presidente Calderón en aquel momento. Si existiera en el 2006 la revocación del mandato, perdón, pero entraríamos en un problema serio de ingobernabilidad en el país, porque tendríamos a varios López Obrador tratando de sacar a nuestros presidentes electos a través de las urnas. Yo sí tengo bien clara la convicción de por qué voy a votar, en el sentido en el que la gente es la que me ha dicho cómo tengo yo que ejercer mi voto. Así que hoy ustedes son ejemplo de ello, y en ese sentido creo que dejo muy clara la posición tanto de la revocación del mandato como el tema, obviamente, de la reelección en nuestro país. Muchísimas gracias. Muy bien, mi estimado David. Paco, nada más para comentarte un último tema y de manera muy rápida. Yo estoy a favor de la construcción de mayorías legislativas para que el partido en el gobierno pueda generar un mejor trabajo y que algunas reformas que proponga el Ejecutivo y el partido en el gobierno puedan avanzar. Pero en este momento, el partido en el gobierno, o cualquier partido en el gobierno, tiene que saber en dónde está parado. No podemos especular o no podemos futurear. En este momento,
el partido en el gobierno no tiene una mayoría legislativa. Pero sí el partido en el gobierno se tiene que preocupar por conciliar, por generar acuerdos. Al final de cuentas, eso es la política, Paco. Los acuerdos, la conciliación, el diálogo, muchísimas otras cosas. Y quiero decirte que en el tema del partido, ganamos porque éramos el partido más organizado, porque éramos el partido con propuestas, el partido que le cumplía a la gente. Yo hablé del PRD y del PAN sobre el contexto estatal y el contexto nacional que vivíamos en ese momento, porque quieras o no, repercute en el voto del electorado. Muchas gracias. Muy bien, señores. Obviamente estamos por agotar el tiempo de nuestras conferencias. Yo creo que por respeto a todos ustedes y respeto al programa de nuestras conferencias, voy a darle por ahí nada más la oportunidad a una mano que ya se había levantado desde hace rato, de este lado. A ver, espérenme, aguántenme acá, por favor. Buenas A ver, noches. esta y esta, ¿ok? Buenas noches, muchas gracias. Primero que nada, felicidades David, muchas felicidades a los diputados, a Memo Calderón, a Canek, a nuestra subdirectora Erika del IMEF. Pues yo primero, como diputado suplente, quiero felicitar al diputado Canek por pasar a ser diputado suplente a diputado titular. No se vaya a repetir esa historia por acá. Gracias. No, pues ya escapados para senador, pues igual ni podemos acompañarlo, ¿no, señor? Muchas gracias. Bueno, y mi pregunta concreta es, como diputados jóvenes, ustedes tienen una triple obligación: cumplirle a su distrito, cumplirle a su país y cumplirle a su generación. Yo quiero saber qué mecanismo, qué están haciendo o qué van a hacer para garantizar que, como preguntaba mi compañero de Tultitlán, en la siguiente legislatura haya por lo menos el triple de jóvenes que en esta legislatura. ¿Cómo le van a hacer para que como jóvenes garanticen espacios a los jóvenes que muchos venimos buscando? Nada más. Lo que hace rato dije de que estaba en contra de las cuotas, porque yo estoy a favor de las capacidades de cada uno y creo que no te garantiza nada las cuotas, mucho menos a veces calidad. Ahí andas de repente, y a ver, ¿y a qué mujer ponemos y todo? Y entonces, y así van rellenando las listas, después tenemos problemas como lo de las Juanitas, ¿no? Y ponen a las mujeres y después las quitan después de un mes para que suban otros. Entonces eso me parece algo lamentable. Sin embargo, eso es a título personal, en mi calidad de dirigente nacional del Frente Juvenil Revolucionario, sin duda estaré buscando el mayor número de espacios en las legislaturas locales y por supuesto en las federales. Hoy como nunca, y no es un asunto propio, es porque además se lo han ganado, como en el caso de Memo Calderón, con el trabajo que ha desarrollado en su estado. Hoy nuestra organización juvenil tiene el mayor número de diputados como nunca antes en la historia habíamos tenido a nivel local. Tamaulipas, Nuevo León, Baja California Sur, Morelos, Estado de México, Sinaloa, entraron 2, sin embargo nuestra dirigente quedó de regidora, pero entraron 2 más de diputados locales, y hoy tenemos alrededor de 89 diputados locales jóvenes en el país. Sin duda yo estaré procurando, impulsando y ayudando en la parte que me toca para que por supuesto se incremente ese porcentaje y ese número, pero precisamente como decía ahorita Paco, ¿a qué problema nos enfrentamos? Por supuesto es una lucha política y también para los jóvenes es todavía más difícil estar en la lucha política y en la pelea de espacios al interior de nuestro partido, y hay que decirlo, pero es normal, no tenemos ni de qué espantarnos ni de qué preocuparnos, pero sí hay veces que se complican más las cosas, pero bueno, ahí estaremos intentando lograr aumentar ese número de compañeros diputados. Gracias. Muy bien. Yo creo que ese es el gran compromiso que tenemos hoy los diputados jóvenes, los legisladores jóvenes, los que de alguna manera hoy ocupamos espacios, el ser punta de lanza para abrir el espacio y la oportunidad para que varios jóvenes más se incorporen a la vida política de nuestro país.
Por allá tenemos otra pregunta, la última. Buenas tardes, mi nombre es Antonio, soy originario de aquí de Naucalpan. El primer punto va para el compañero Guillermo. Hablamos mucho del triunfo de Nubiel en las elecciones, de que se dio una gran organización, pero ¿por qué no mencionaste la poca participación activa de los ciudadanos en las votaciones? El segundo punto va dirigido a la compañera Erika. Mencionaste varios puntos muy interesantes, pero se me olvidó, bueno, no tocaste el punto de la falta de cultura política que existe en el país. Allá afuera muchas personas se preocupan más por un plato de comida que por participar en las votaciones o por saber lo que sucede en su país. El tercer punto va para mi compañero Paco. Habló de la falta de gobernabilidad del presidente Calderón por el Parlamento, o en este caso el Congreso de la Unión. Te recuerdo que la gobernabilidad no solamente surge a partir de que tengas mayoría en el Congreso o no. El Congreso surge como una medida para restarle poder al gobernante, por lo cual no puedes decir que a eso se le aúne que Felipe Calderón no tenga una buena gobernabilidad. Si fuera así, en este país ya hasta tendríamos que pagar impuestos por las ventanas. Nada más te recuerdo un punto. Muy bien. Por último, va más como una recomendación para David que como una pregunta. Es muy buena la escuela que estás haciendo, pero me gustaría que lo llevaras a enfoques de comunidades que no tienen recursos para enterarse de lo que estás haciendo y de las personas que no pueden asistir a tu escuela, llevarles un taller no partidista, aclaro porque esta fue una invitación a afiliar del PRI, no los jóvenes en participación ciudadana. Una no partidista, sino algo más que la gente se preocupe por su país, por lo que está sucediendo. Porque la gente toma la política como aburrida y como la mayoría organizada, como lo diría Mosca, una mayoría organizada y una élite. Busca fomentar esa mayor participación y una recomendación, acércate a los niños. Los niños son la clave para el triunfo. Porque puesto de si creas una política en los niños van a participar en el futuro. Gracias. Muy bien. Ahora vamos al revés, primero empiezo yo y después termina ellos. A ver, ¿conoces a Super Kairos? Esa es la respuesta concreta, ¿no? Aquellos que conocen el trabajo que tenemos en Naucalpan, saben que las políticas que venimos trabajando nosotros con los niños, obviamente son a base de fomentar y reforzar los valores de nuestros niños en las escuelas especialmente. Y por ahí les vamos a invitar porque estamos por arrancar un programa de refuerzo de valores a través de un álbum de etiquetas coleccionables de Super Kairos que vamos a incorporar en las escuelas. Así que estamos trabajando en eso. Por otro lado, quiero comentarte que el esfuerzo que estamos realizando aquí, este grupo de liderazgos de Naucalpan, preocupados, interesados, obviamente responsables en la participación ciudadana, honestamente quiero decirte que es un gran esfuerzo el que hacemos. Lo hacemos tanto ellos como nosotros. Yo, el día de hoy, acercar a prácticamente líderes juveniles, sí, de un partido, del partido en el que represento, y que el día de hoy vinieron a hablar de el resultado que se ha generado en nuestros propios partidos, pero que el día de mañana, si tú nos acompañas a los seminarios, te darás cuenta que el trabajo que venimos realizando los sábados es un trabajo 100% de capacitación ciudadana, social, sin tintes partidistas. Por otro lado, bien, de manera muy rápida, quiero comentar un asunto que comentaba mi amigo Fabián, y perdón que me regrese a la pregunta que nos hizo. Sobre la participación juvenil, ¿qué estamos haciendo? Trabajando en nuestros distritos, acercándonos a la gente, cumpliendo nuestros compromisos y honrando la palabra. A nosotros, los legisladores jóvenes, a los que somos representantes popular, nos queda claro esas tres primicias fundamentales que comentabas, Fabián. Si Memo falla, si el diputado Guillermo Calderón en el Estado de México falla, difícilmente se le podrían abrir las puertas a los jóvenes para tener un espacio de representación popular. Por eso es una triple responsabilidad: cumplirle a México, cumplirle a los ciudadanos y cumplirle a los jóvenes, que lo tenemos muy claro.
mi estimado Toño, no coincido con lo que comentas. Quiero decirte que en el Estado de México somos cerca de 15 millones de habitantes, de los cuales esos 15 millones no necesariamente cumplen con la edad para votar. No necesariamente votan los 15 millones. Votan cerca de 10 millones. Erubiel Ávila tuvo una participación ciudadana de más de 3 millones de votos. Hay que sumar los votos que tuvo el PRD, que tuvo el PAN, que tuvieron todos los partidos políticos, y te darás cuenta que una amplia participación ciudadana y que Erubiel Ávila llegó con una legitimidad ciudadana sumamente importante. Si tú me das oportunidad, ahorita me das tu correo, te mando los datos duros, los revisamos, los discutimos y los podemos analizar, pero Erubiel Ávila, sin duda alguna, llegó con por un voto ciudadano importantísimo. Y antes de terminar, yo quiero comentar también otro asunto muy relevante sobre la participación juvenil. Quiero decirles que yo formo parte del Frente Juvenil Revolucionario, que es la organización de jóvenes del partido. Nuestro trabajo es abrirle la puerta a los jóvenes, generar cuadros, y quiero decirles que también en el Estado de México somos una gran cantidad de jóvenes que estamos en espacio de representación popular. Pero esto no se podría haber llevado a cabo sin el respaldo de nuestra dirigencia nacional. Yo quiero reconocer en CANEC, quiero reconocer en nuestro líder nacional todo el apoyo que nos brindó durante las pasadas elecciones, porque ese es nuestro trabajo en el Frente Juvenil Revolucionario. CANEC estuvo muy atento, CANEC estuvo visitando a nuestros dirigentes municipales, y gracias a ello, gracias al esfuerzo de CANEC, gracias al esfuerzo del Frente Juvenil, hoy tenemos tantos representantes populares jóvenes en el Estado de México. CANEC, permíteme brindarte un aplauso y reconocerte todo el apoyo que nos has brindado en el Estado de México. Efectivamente no hablé de cultura política como tal, sin embargo es uno de los conceptos que están incluidos en el marco de la democracia. Finalmente un joven probablemente no va a participar en partidos políticos, no va a participar votando, pero lo hace a través de la sociedad, lo hace a través de grupos religiosos, a través de organizaciones de la sociedad civil, y finalmente ahí se nota su participación, ¿no? Nosotros como Instituto Mexiquense de la Juventud lo que estamos haciendo es generar la participación juvenil para que sean realmente actores de cambio y que finalmente desemboque en un desarrollo nacional, estatal, ¿no? Estamos promoviendo brigadas sociales a través de las cuales llevaremos diferentes jornadas de alfabetización, jornadas médicas, jornadas de salud como tal, pláticas de adicciones, violencia en el noviazgo, sexualidad responsable, y son muchas cosas que hacen que tú seas culto políticamente y que hace que te inmersas en los cambios que está atravesando la sociedad. Muy bien. Pues bueno, chicas, por favor, antes de clausurar los trabajos del día de hoy, si me permiten hacerles un extenso reconocimiento a su participación el día de hoy. En la Escuela Ciudadana de Democracia Participativa, ESIDEP, y el diputado federal David Sánchez Guevara otorgan el presente reconocimiento al diputado federal Canec Vázquez Góngora por su extraordinaria conferencia magistral y obviamente por reforzar y fortalecer la importancia de la democracia participativa en el siglo XXI. Muchísimas gracias. Igual, aquí agradecerle al diputado local Guillermo Calderón León. Muchísimas gracias por darnos su tiempo y su participación, que de verdad nos permite. Bien, por aquí tenemos unos anuncios para el día de mañana, que nos esperamos a las 9 de la mañana, ya saben, tempranito. Señores, muchísimas gracias, que Dios les bendiga y que tengan buen camino a su casa. Por favor, si son tan